Historia 1. 40 años de matrimonio y 20 de silencio. El secreto que guardé para salvar mi familia, la fachada de la perfección. Mi esposa y yo acabamos de celebrar 40 años de matrimonio. 4 décadas construyendo una vida. Hijos maravillosos que hoy son adultos, propiedades, negocios y un baúl lleno de recuerdos. Para el mundo, éramos el ejemplo vivo de la solidez. Pero detrás de las fotos de aniversario, había un secreto enterrado bajo 20 años de tierra. El año en que todo se agrietó. Para entender el presente, hay que viajar al 2005. Yo trabajaba en consultoría global. Mi vida era un aeropuerto tras otro. Ella, mientras tanto, libraba una batalla silenciosa. Trabajaba 40 horas a la semana, cuidaba a nuestros 2 hijos adolescentes, gestionaba el club de fútbol del menor y trataba de terminar sus estudios. Yo era un fantasma presente solo por dinero. Ella estaba agotada, invisible y sola. Y en esa vulnerabilidad ocurrió lo impensable. Buscó refugio en los brazos de uno de mis mejores amigos. Fue solo un mes. Pero cuando ese amigo no pudo más con la culpa, vino a mí. Me confesó la traición y, con una cobardía que aún recuerdo, me rogó que no se lo contara a su propia esposa. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría mi destino. Elegí el silencio. Enterré el dolor y decidí que mi familia valía más que mi orgullo. La explosión de la verdad. Aprendí a vivir con esa herida abierta durante 2 décadas. Seguimos adelante, crecimos, nos apoyamos. Pero esta semana, tras un golpe personal que me dejó vulnerable, algo en mi interior se rompió. Frente a toda mi familia, en un momento de cruda honestidad, le hice la pregunta que llevaba 20 años quemándome la garganta. ¿Por qué no te quedaste con aquel hombre con quien me traicionaste? El silencio que siguió fue absoluto. Nadie en esa mesa lo sabía. Ella pensaba llevarse ese secreto a la tumba. El peso de la culpa. La verdad finalmente salió a la luz. Ella admitió su error. Dijo que fue un tema de ego, de necesidad de sentirse vista, y que solo ella tenía la culpa. Pero lo que me dolió no fue recordar el acto en sí, sino los 20 años de silencio que compartimos sin hablar de ello. Hoy, después de 40 años de historia, debo enfrentar que la mitad de nuestra vida estuvo marcada por este secreto. Su culpa ahora se ha filtrado en cada rincón de nuestra casa. Ella no puede cargar sola con ese peso, y yo ya no puedo seguir fingiendo que la herida está sanada. Elegir el camino difícil. No soy un santo. Sé que mis ausencias y mis exigencias alimentaron aquel fuego. Hoy vamos a terapia, tanto individual como de pareja. Algunos dirán que estoy loco por quedarme, otros que ya lo perdí todo y no me he dado cuenta. Pero tras 40 años, he decidido que no quiero destruir mi vida en pedazos. Prefiero seguir adelante con ella, asegurarme de que nunca vuelva a sentirse tan sola e invisible como en aquel 2005. Porque a veces, perdonar no es olvidar, es decidir que el futuro que nos queda es más importante que el pasado que nos duele. Historia 2. Traicioné a mi hermana y mi pasado me alcanzó. El error que destruyó mi familia hace años, después de mucho tiempo de noviazgo, me casé con Stuart. Todo parecía un sueño, hasta que llegó su primer despliegue militar. Yo no sabía cómo manejar el vacío, la distancia y ese silencio ensordecedor en casa. Con los años aprendí a ser fuerte, hice amigos y adoptamos un perro, pero en aquel primer despliegue, cometí el error que me perseguiría por siempre. El esposo de mi hermana Jane viajó 3 horas para ayudarme con unas reparaciones en la casa. Siempre hubo una química extraña, una atracción que yo guardaba bajo llave. Pero en mi vulnerabilidad y en mi soledad, ambos permitimos que lo prohibido sucediera. Fue un acto egoísta, una debilidad que hoy reconozco como mi mayor caída. Inventábamos excusas para vernos mientras mi hermana cuidaba a su bebé. Ella terminó descubriendo que él le era desleal porque él dejó huellas físicas de su conducta que afectaron la salud de ella. En ese momento, el miedo me paralizó. Entendí que estaba arriesgando mi matrimonio, mi salud y la de mi esposo. Corté todo de raíz y decidí enterrar ese secreto para siempre. Desde entonces, intenté ser la esposa y la hermana perfecta, tratando de compensar en silencio mi pecado. Pero hace poco, mi hermana decidió divorciarse porque él seguía buscando a otras personas. Y en un último acto de crueldad, antes de irse, él decidió soltar la bomba. Le confesó que yo también había sido parte de su lista. Todo explotó en 1000 pedazos. Mi hermana se lo contó a mi esposo. Él, roto, se fue a un hotel. Mi familia se dividió. Mensajes hirientes de mi madre y mi hermano me llovieron como piedras. Solo mi padre se mantuvo a mi lado,
recordándome que, aunque cometí un error terrible, sigo siendo su hija y que lo que importa ahora es cómo decido levantarme. Gracias a la mediación de mi padre, Stuart aceptó hablar conmigo. Me preguntó, con los ojos llenos de dolor, si le había fallado más veces. Le dije la verdad, fue solo aquella vez, hace años. Él necesita espacio, siente que el suelo que pisaba ya no es firme. No me prometió nada, pero aceptó ir a terapia de pareja. Nuestra primera sesión es este martes. Estoy aterrorizada, pero totalmente comprometida. Sé que he destruido la confianza de las personas que más amo, y aunque mi hermana aún no me dirige la palabra y mi esposo tiene dudas constantes, estoy lista para luchar. El peso del pasado. Hoy entiendo que los secretos no mueren, solo se duermen. Pasé de tener una vida estable a estar en el centro de un incendio que yo misma provoqué. Solo me queda esperar que el tiempo y el trabajo honesto puedan, algún día, sanar las heridas de una traición que nunca debió ocurrir. Historia 3. Ella quería mi fortuna, pero terminó perdiendo la suya. La justicia de una traición. Hola a todos. Hoy les traigo la historia de un gran amigo, a quien llamaremos Chris. Él llevaba 7 años de relación con Sarah. Chris siempre fue un hombre trabajador y con una excelente posición económica. Casa propia, automóviles y varias propiedades a su nombre. Sarah, por su parte, tenía un ingreso menor, pero poseía 3 propiedades propias. Eran la pareja perfecta. En enero de 2022, Chris decidió dar el gran paso y le propuso matrimonio. Planearon la boda para junio de 2023, buscando que cada detalle fuera un sueño para Sarah. Lo que Chris no sabía era que el sueño se convertiría en su peor pesadilla antes de llegar al altar. 3 meses después del compromiso, el destino decidió quitarle la venda de los ojos a Chris. Salió temprano de su trabajo y decidió darle una sorpresa a Sarah en su departamento. Pero la sorpresa se la llevó él. Desde su auto, Chris vio cómo Sarah salía del edificio acompañada de un hombre llamado Dan. Se despidieron con un beso que no dejaba lugar a dudas. Su prometida llevaba una doble vida. Perplejo y con el corazón roto, Chris no gritó ni hizo una escena. En ese momento, decidió que no sería una víctima. Sería un estratega. Chris contrató a un investigador privado que recolectó pruebas contundentes de la deslealtad de Sarah. Pero fue más allá. Mientras ella seguía fingiendo amor y planeando la boda, Chris comenzó a mover sus piezas legales. Realizó cambios en la titularidad de sus bienes y protegió su patrimonio de una manera brillante. No solo quería terminar la relación, quería asegurarse de que el plan que Sarah y Dan estaban tramando se volviera en su contra. Llegó el día de la boda. Chris, con una sangre fría e envidiable, caminó hacia el altar y dio el sí, sabiendo que ese era el inicio de su jugada final. Un mes después de casados, Sarah comenzó a mostrarse distante. Ella estaba esperando el momento oportuno para pedir el divorcio, pensando que, por ley, se quedaría con la mitad de la fortuna de Chris. Lo que nunca imaginó es que sería Chris quien pondría la demanda de divorcio sobre la mesa primero. Cuando Sarah, con total cinismo, exigió su parte de los bienes, se encontró con una realidad devastadora. Legalmente, Chris no poseía propiedades a su nombre en ese momento. Sin embargo, bajo el régimen matrimonial en el que estaban, los bienes de ella sí entraron en el juego. El resultado fue un golpe maestro. Sarah terminó perdiendo la mitad de su propio patrimonio en el proceso de separación. La caída de Sarah fue total. Al quedarse sin la fortuna que esperaba y perder parte de lo que ya tenía, Dan, su amante, la abandonó de inmediato. Él solo estaba con ella por el plan de quedarse con el dinero de Chris. Como toque final, Chris envió un paquete a los padres de Sarah con todas las pruebas recolectadas por el investigador. Sus padres, que la creían una mujer de valores, quedaron decepcionados y la repudiaron por su traición. Chris se mudó, recuperó su vida y dejó atrás a una mujer que intentó jugar con su futuro y terminó perdiendo el suyo propio. Historia 4. Un viaje de amigas y un beso accidental. ¿Podré volver a confiar en ella? Todo empezó antes de aquel viaje. Mi esposa y yo veníamos de unas vacaciones en México que terminaron en una pelea amarga. Reconozco mis fallas. Hubo palabras hirientes de mi parte que la hicieron sentir mal consigo misma. No era la primera vez que yo fallaba como esposo en ese sentido, y hoy sé que esas grietas fueron el inicio de todo. Poco después, ella se fue de viaje con sus amigas. Yo me quedé en casa, sin imaginar que en una fiesta en la piscina, el destino, o quizás la intención de alguien más, pondría a otro hombre en su camino. Ella me llamó desde el viaje, supongo que movida por la culpa.
Pero al día siguiente, el encuentro se repitió. Ella dice que fue casualidad, yo sospecho que hubo complicidad de sus amigas. En ese momento, según ella, no pasó nada físico. Pero la noche tiene una forma extraña de complicar las cosas. En un bar, de madrugada, él apareció de nuevo. Al salir del baño, él la esperaba. Y ahí, bajo las luces de la ciudad y lejos de nuestro hogar, se besaron antes de despedirse. Ella volvió a casa al día siguiente. Yo la recibí en el aeropuerto con amor, e incluso tuvimos momentos de intimidad esa misma mañana, sin saber que los labios que yo besaba habían pertenecido a otro horas antes. La verdad siempre deja huellas. Encontré una captura de pantalla con un número desconocido. Ella fingió demencia, inventó historias absurdas sobre una amiga sin teléfono y borró evidencias. Pero el instinto de un hombre herido es implacable. La mañana siguiente, la vi salir a caminar de forma sospechosa. Desde la ventana, la observé llamar a alguien. Cuando regresó, le exigí ver su teléfono. Ahí, en la carpeta de eliminados recientes, encontré lo que buscaba. Ella se quebró. Primero lo negó, luego admitió el beso. Pero mientras yo leía, un mensaje llegó en tiempo real: te extraño. El mundo se me vino abajo. Frente al terapeuta, ella se desmoronó. Lloró con una angustia que parecía genuina, confesando que mi frialdad y mis ataques previos la habían hecho sentir tan poco valorada, que cuando ese extraño la hizo sentir especial, ella se aferró a esa sensación. Hablé con el hombre en cuestión y él confirmó la versión: solo fue un beso afuera del bar. Pero para mí, el beso es lo de menos, es la intención, el secreto y los mensajes ocultos lo que me quema por dentro. Desde ese día, ella no ha dejado de pedirme perdón. Me busca, me abraza, intenta reconstruir con afecto lo que rompió con un impulso. Yo he admitido mis errores y estoy comprometido a cambiar, a valorarla como merece. Pero han pasado solo 4 días desde que mi realidad explotó. La pregunta me persigue cada noche: ¿fue solo un error estúpido bajo los efectos de la fiesta, o es el síntoma de algo que ya no tiene arreglo? Quiero creer en nosotros, pero el camino hacia el perdón es mucho más largo que el camino de regreso de aquel viaje. Historia 5. 3 años de mentiras y una verdad que no puedo borrar. Mi vida al límite. He guardado esta historia por más de 13 años. Mi esposa y yo empezamos cuando éramos casi unos niños. Nos conocimos en la era de MySpace, nos enamoramos rápido y construimos lo que yo pensaba que era una base sólida. Me mudé por ella, sacrifiqué mi cercanía con mi familia y, eventualmente, nos establecimos en mi ciudad natal para empezar nuestra vida juntos. Ella no trabajaba, yo proveía todo, y durante un tiempo, pensé que el amor era suficiente. La primera grieta apareció temprano. Ella empezó a viajar con frecuencia a su ciudad para ver a sus amigos. Lo que empezó como viajes de un día se convirtió en ausencias semanales. Yo me sentía solo, pero ella me hacía sentir que yo era el problema por necesitarla demasiado. Un día, el destino dejó su laptop abierta. Allí encontré un historial de 8 meses de mensajes inapropiados, intercambio de fotos íntimas y planes para verse con otro hombre. Ella incluso le decía que lo amaba mientras dormía a mi lado. Cuando la confronté, ella borró toda la evidencia frente a mis ojos, quitándome las respuestas que yo necesitaba. Me derrumbé en el suelo, pero mi deseo de recuperar a mi chica fue más fuerte que mi orgullo. La perdoné. Con el tiempo, descubrí que no era solo un hombre. Había buscado a un viejo amor de la preparatoria, enviándole imágenes comprometedoras y rogándole por una oportunidad que él, por respeto a mí, rechazó. Ella me juró que era una persona cambiada. Tuvimos un hijo, nos casamos en 2017, y, durante un tiempo, la paz pareció volver. Me convencí de que el pasado estaba muerto, aunque a veces sentía vergüenza de haber perdonado tanto. Hace poco, todo volvió a tambalearse. Mi esposa regresó de una noche con amigas y me confesó que se había besado con la esposa de mi mejor amigo. Me dolió, pero traté de ser comprensivo, pensando que era solo un momento de confusión. Sin embargo, días antes de ese suceso, ella desarrolló un problema de salud íntima, una infección de transmisión que me dejó muy sospechoso. Yo di negativo en mis pruebas. Ella buscó excusas médicas para explicarlo y yo, queriendo proteger nuestra paz, decidí creerle. Pero la verdad siempre encuentra una salida. Recientemente descubrí que no fue solo un beso. Esa noche ella y la esposa de mi amigo tuvieron un encuentro íntimo completo. Aquí estoy ahora, a los 32 años. Mi cerebro me dice que he dejado que esto llegue demasiado lejos, pero mi corazón se rompe al pensar en separarme y perder el tiempo diario con mi hijo. Me siento agotado,
sin energía incluso para estar enojado. Sigo aquí, moviéndome por inercia, preguntándome en qué momento mi lealtad se convirtió en mi propia prisión. A veces, el amor no es lo único que mantiene una relación, sino el miedo a lo que queda después de las cenizas. Historia 6. 12 años de matrimonio destruidos en mi aniversario. El peso de una traición. Hola a todos. Ha pasado aproximadamente una semana desde que decidí abrir mi corazón y compartir el infierno que he estado viviendo desde el día de. Mi esposa y yo llevamos 12 años casados, pero todo cambió en nuestro último aniversario en abril. Ese día, en lugar de una celebración, recibí un mensaje misterioso en mi buzón de Facebook. Un archivo lleno de pruebas que confirmaban que ella me había sido infiel el año pasado. Estos últimos días han sido una montaña rusa de emociones. He leído cada consejo y les agradezco el apoyo. He verificado que mi salud está bien y, lo más importante, he confirmado mediante pruebas que mis 3 hijos son míos. También he visitado a un abogado para entender mis opciones y decido tomar el camino del divorcio. Estamos intentando ir a terapia de pareja, pero el progreso es casi nulo. Mi terapeuta parece pensar que me estoy tomando demasiado tiempo para aceptar lo que pasó y empezar a perdonar. Mi esposa está de acuerdo y me lo repite constantemente. Me siento solo. He caído en una oscuridad muy profunda en los últimos días, sintiendo que el dolor es tan grande que ya no puedo más con este peso, y siento que nadie quiere entender realmente mi agonía. Lo que más me duele es la comparación. Ver la pasión y la entrega que ella le mostró a esa persona a través de sus mensajes, mientras que a mí me hace sentir que debo rogar por un poco de afecto. Le he dicho 1000 veces que quiero que me desee como lo deseó a él, con esa espontaneidad que a él le dio sin esfuerzo. Me siento profundamente herido por lo que él obtuvo sin siquiera intentarlo. Ella se pone a la defensiva cuando hablo de esto. Dice que esas cosas llegarán con el tiempo, pero que yo estoy forzando el tema. Anoche tuvimos una pelea enorme. Ella me llamó por teléfono y las cosas escalaron. Me gritó que estaba loco y que debía calmarme. Cuando llegué a casa, la confrontación fue peor. Ella se volvió fría, calculadora, repitiendo frases como si fuera un robot. Cuando le advertí que el lunes iría al abogado y que le contaría la verdad a nuestro círculo social, ella me amenazó. Me dijo que tenía un vídeo de hace años donde yo le gritaba en el auto frente a los niños. Fue un intento de chantaje para silenciarme. No podía creer que estuviera más preocupada por su imagen pública que por mi sanación. El fin de semana pasado logré que me dejara ver su teléfono. Lo hizo a regañadientes, pero a los 3 minutos, cuando vio que estaba revisando su historial de Google, me lo arrebató furiosa. Antes de entregárselo, vi que había buscado el nombre del otro hombre 2 veces en menos de 2 minutos. Justo ese domingo se cumplía 1 año de que ella lo conoció. Ese descubrimiento me llevó al límite de mis fuerzas. Me fui de la casa y pasé horas solo, ignorando sus llamadas. Eventualmente me encontró y tuvimos una charla larga. Por un momento, sentí que recuperaba a la mujer con la que me casé. Me escuchó, fue empática, me llevó a comer helado y prometió que esto no volvería a pasar. Fue la primera noche tranquila en meses. Sentí que finalmente ella me entendía. Siento que mi mente está en un lugar peligroso y me pregunto si es normal sentirme así. Ella retrocede rápidamente y se muestra arrepentida solo cuando ve que voy en serio con el divorcio. Mi instinto me dice que todavía oculta mucho y que su desesperación por quedarse conmigo es solo para evitar que toda su verdad salga a la luz durante un proceso legal. No sé si estamos salvando un matrimonio o simplemente manteniendo un secreto que me está consumiendo por dentro. Historia 7. Ella me engañó en mi propio auto y no siente remordimiento. Hace unas semanas, mi realidad se partió en 2. Tengo 25 años y he estado con mi esposa casi 10. Compartimos 2 hijos muy pequeños, uno de ellos ni siquiera ha cumplido el año. Todo parecía ir bien, hasta que un día, mientras yo estaba en una reunión de trabajo, ella simplemente abandonó la casa de forma abrupta. Poco después admitió que tenía una conexión emocional con un compañero de trabajo desde hacía 6 meses. Al principio, intentó culparme por cosas que supuestamente pasaron el mes que se fue. Yo, en mi desesperación y queriendo salvar a mi familia, le ofrecí el beneficio de la duda y la oportunidad de reconciliarnos. Su respuesta fue fría. Admitió que lo que hizo estaba mal, pero se negó rotundamente a dejar de ver a esa persona. Hace 2 semanas, yo estaba en la fase de negociación, tratando de entender cómo mi esposa podía haberse convertido en esa persona. Pero entonces, la verdad empezó a salir a cuentagotas y era mucho peor de lo que imaginaba.
Lo que ella decía que era emocional había sido físico durante los últimos 3 meses. Me confesó que han tenido tantos encuentros íntimos que ya ni siquiera puede contarlos. Lo hacían en el estacionamiento de su trabajo, en el auto de él e incluso en mi propio auto, el que yo le prestaba para que ella pudiera transportarse. Mientras yo cuidaba de nuestros hijos y trabajaba, ellos intercambiaban mensajes diciéndose «eres mi mundo» y «te amo». Cuando admitió la frecuencia de sus actos, perdí el poco respeto que me quedaba por ella. En ese momento, cualquier mentira que ella intentara inventar para culparme se desmoronó. No fue mi culpa. Teníamos una relación romántica y buena. Sí, era un desafío por los niños pequeños, pero estábamos bien. Ella no tiene excusas, y creo que al darse cuenta de eso, ahora intenta tratarme como a un enemigo. Dice que tiene terror de que le quite a los niños, intentando jugar la carta de la víctima para generar lástima. Sin embargo, yo ya estoy tomando todas las medidas legales necesarias para protegerme. Ya no me dejo manipular. Me he dado cuenta de que el nosotros que yo quería salvar solo existe en mi mente. Esa mujer que amé, la madre de mis hijos y mi mejor amiga, ha desaparecido por completo. No sé si siempre fue así o si esto es un mecanismo de defensa, pero la realidad es que ahora hasta su aroma me parece diferente y habla como una extraña. Le dije directamente, cuando te veo, veo a la persona que amé, pero cuando hablas, ya no escucho a esa persona. Estos últimos días han sido una dosis de realidad muy dura pero necesaria. Ya completé los papeles del divorcio y estoy listo para llevarlos al juzgado. Tengo un gran sistema de apoyo, estoy haciendo ejercicio, cuidando mi salud y preparándome para lo que viene. Todavía duele, pero he entendido que no estoy llorando por la mujer que tengo frente a mí, sino que estoy guardando luto por la persona que ella solía ser y que ya nunca volverá. Gracias por ver el vídeo. Ayúdame a traer más contenido siguiéndome. Que tengan feliz año nuevo. Hasta la próxima.